Nuevas formas de racismo. Estado de la cuestión en la psicología social del prejuicio. Pablo Pascal, Universidad de Salamanca, España. Resumen. ¿Por qué somos racistas? En la actualidad, la amplia mayoría de la gente responderá que no es racista. Y es posible que no lo sea, al menos consciente o voluntariamente. Durante los últimos años, la psicología social ha estado investigando que el racismo ya no se expresa de manera frontal explícita. El racismo de hoy es encubierto, latente, ha cambiado y se ha adaptado al control social. Se oculta bajo nuevas formas de expresión lingüística, creencias y actitudes. En la era de lo políticamente correcto, el racismo se sanciona. Por ello se amolda y continúa presente sin ser confrontativo. Esto es lo que los psicólogos sociales han llamado el nuevo racismo. Introducción. Si bien se han realizado avances políticos y sociales significativos, tales como la aplicación de políticas de acción afirmativa o el cambio de denominación en estados de Black and African American o en América Latina de negro a afrodescendiente, el racismo aún continúa existiendo. Prueba de ello es que las diferencias sociales entre etnias o entre autóctonos e inmigrantes continúan siendo evidentes. A modo de ejemplo, salvo escasas excepciones, la población afrodescendiente en América Latina constituye la parte de la población con peores indicadores de ingreso, empleo y educación. Está pobremente representada en los gobiernos, los parlamentos y en los directorios de empresas. Además, es invisible para censos y encuestas de hogares de varios países de la región. Banco Mundial, Bello and Paixão. O asimismo, un estudio realizado en las 100 compañías más grandes de Europa ha revelado que muy pocas tienen empleados en posiciones intermedias y ninguna contaba con un CEO miembro de minorías étnicas. Se observa que aún hoy la discriminación persiste, que se ha transformado, ha desarrollado mecanismos más sutiles y difíciles de identificar. Esto ha impulsado a los psicólogos sociales a investigar estas nuevas modalidades de ser racista. En la presente comunicación se explora el estado de la cuestión de las nuevas formas de racismo desde la perspectiva de la psicología social, pero es necesario para referir a las nuevas formas de racismo social aludir al racismo tradicional, principalmente porque muchas personas no se consideran racistas por el solo hecho de no identificarse con postulados del racismo tradicional, lo cual no significa que no lo sean. En los estudios de la psicología social del prejuicio y racismo se pueden identificar dos grandes momentos. El primero comienza con la publicación de The Nature of Prejudice de Allport en 1954. Aquí se concentran los estudios que construyen modelos y teorías del prejuicio que procurarán explicar el racismo clásico. Mientras que el segundo momento comienza en la década de los 80 con la emergente idea de nuevo racismo que ocupa la atención de los psicólogos sociales actualmente. Principalmente son Kinder and Sears,
y McConnell, quienes observan que en la sociedad norteamericana surge un manifiesto rechazo por las creencias racistas, lo que se traduce en menores índices de expresiones prejuiciosas y racistas. Sin embargo, el racismo no desaparece, sino que cambia, se transforma en más sutil y subyacente, más difícil de identificar y medir. En este trabajo exploraremos brevemente la primera etapa en la que se construyen los cimientos conceptuales del prejuicio y racismo tradicional, que hoy nos sirven para comprender las nuevas formas de racismo que exploraremos con más detenimiento en su estado actual. La psicología social y el prejuicio. Previo a ingresar en la primera etapa de estudio sobre el prejuicio y racismo, debemos preguntarnos qué aporta la psicología social como disciplina científica al avance de esta temática. El primer avance en los estudios psicológicos del tema fue realizado por Allport, quien pasó de concebir al prejuicio como una expresión individual atribuida a determinados rasgos de personalidad, a comprender el prejuicio como un fenómeno intergrupal, un fenómeno que puede ser analizado en individuos actuando como miembros de un grupo que es en última instancia el objeto de la psicología social. En forma muy sintética podemos decir que la psicología social es una disciplina que estudia la interacción entre el individuo y los grupos sociales. Sí que se refiere, tal como especificara Monet, el comportamiento interpersonal implica formalmente una relación que conductualmente se da como una interacción productora de unos efectos consistentes en la influencia social. A lo que es lo mismo, el objeto de la psicología social consiste en el estudio a nivel de las relaciones interpersonales, de la interacción a través de sus efectos. Por lo tanto, el prejuicio y racismo se dan en la interacción entre individuos como pertenecientes a grupos. En el campo de esta interacción, la psicología social realiza sus aportes. De ahí que establecer que el prejuicio es un fenómeno intergrupal es el primer gran aporte de la psicología social a este campo, pasando a considerar que el prejuicio se genera en procesos de grupo que tienen sus factores causales en las percepciones de los individuos y su comportamiento hacia miembros de otros grupos. Igualmente se reconoce que los principios psicológicos por sí solos no son suficientes para explicar el surgimiento de actitudes racistas, puesto que las mismas deben ser comprendidas en términos de su contexto histórico, económico y político. Estos procesos sociales son los que influencian a los procesos psicológicos y sobre los que la psicología social hace sus estudios. Aproximación bibliométrica sobre prejuicio y discriminación. En todo estudio sobre el estado actual de la temática se hace preciso visibilizar el panorama de producción científica del ámbito. Aquí hemos realizado una aproximación bibliométrica al volumen de publicaciones que se realiza en psicología sobre el prejuicio y la discriminación, basado en la evidencia de que no existen estudios que exploren la producción científica en psicología sobre este ámbito para el periodo 1980-2007. A continuación se explora brevemente el volumen actual de esta producción y se tasa de crecimiento respecto a los últimos años. A su vez, se observa
qué tipo de discriminación es la que concentra el mayor número de publicaciones. De esta forma se busca corresponder a las siguientes preguntas. ¿Cuánto se ha escrito sobre prejuicio y discriminación en los últimos 28 años? ¿Están aumentando significativamente las publicaciones sobre este campo? El método utilizado para analizar y cuantificar el volumen de publicaciones de prejuicio y discriminación ha sido mediante la base informatizada del Psychological Abstract, ingresando los descriptores prejudice y social discrimination para el periodo comprendido entre 1980 y 2007. Los descriptores son listados por la base de datos para indicar los contenidos de cada publicación y, en caso, son asignados según el tesauro del Psychology Info para aquellas publicaciones cuyo contenido concierne a prejuicio y discriminación social. Esta última, entendida como trato prejuicioso diferenciado basado en la religión, raza, minusvalía u otras características no fundadas en el mérito. Dado que el propósito del artículo es presentar la actualidad de la temática del prejuicio y la discriminación, se ha acotado el periodo a los últimos años. El año 2008 no ha sido incluido en el periodo porque la base de datos continúa registrando publicaciones para el último año durante los primeros meses del siguiente. La búsqueda en sí de los descriptores prejuicio y discriminación social informa de 3.999 publicaciones en el periodo 1980-2007. En el gráfico se aprecia un sustantivo incremento de publicaciones fundamentalmente a partir del año 2001. Se ha ajustado un modelo de crecimiento exponencial de publicaciones que es capaz de explicar un 87.29% de la variabilidad temporal de la serie. A este respecto, existen diversas formas de estimar si el crecimiento de publicaciones en un periodo es significativo, entre ellas su tasa de crecimiento interanual comparado en otro ámbito de conocimiento. Dados los objetivos del presente artículo, hemos optado por establecer una comparación entre las tasas de crecimiento interanual de prejuicio y discriminación en relación al volumen total de publicaciones en psicología para la base de datos para el periodo 1980-2007. Continuaremos.